Buenas, buenas, jóvenes. Les habla el profesor Miguel Rojas de la Cátedra de Inglés. El día de hoy estaremos tocando una temática muy interesante que es el presente perfecto y pasado perfecto. Presente perfecto. El presente perfecto es un tiempo verbal que utilizamos para expresar una situación del pasado que tiene relevancia en el presente. Fíjense bien. Repitamos el enunciado. Es un tiempo verbal que utilizamos para expresar una situación del pasado que tiene relevancia en el presente. ¿Cómo es esto? Se preguntará. ¿Cómo explica una expresión del pasado, una situación del pasado si estamos trabajando con el presente perfecto? Muchas veces, algunas de las situaciones que explicamos con el presente perfecto las hacemos para enfatizar que no hemos finalizado esta situación. Ejemplo, I have read a book this morning, but I haven't finished it. Yo he leído un libro esta mañana, pero no lo he terminado. Fíjense bien, una situación del pasado que ocurrió en la mañana, pero aún no ha terminado. Está todavía en el presente, anclada en el presente. Se conjuga ¿de qué forma? Con un pronombre personal más un verbo auxiliar. ¿Cuál verbo auxiliar? El verbo to have. El verbo to have en el español significa tener o haber, agregando luego el pasado participio de un verbo. Ok, verbo auxiliar to have. ¿Por qué se le llama auxiliar? Porque ayuda o presta auxilio al verbo en pasado participio. To have va a usarse con el significado de haber. Volvemos al ejemplo del inicio. I have read a book. Yo he leído un libro. Más adelante estaremos abordando lo que es el pasado participio de ciertos verbos para que sepan cómo es la traducción en el español. Ahora bien, tenemos el ejemplo que di al inicio de forma escrita. I have read a book this morning, but I haven't finished it. Ok, yo he leído un libro. Fíjense, read. Este verbo es un verbo irregular, el verbo leer. Read está en tiempo pasado. Se escribe de la misma forma, no cambia. Recuerden que los irregulares cambian su estructura en el pasado y en el pasado participio. Pero este verbo tiene la particularidad, al igual que el verbo de cortar, que es to cut, que no cambia en su participio pasado. ¿Qué pasa con este verbo? Cuando está en pasado, su pronunciación cambia. Si yo lo digo en presente es to read. To read. Pero en pasado es read. I have read a book. I have read a book. Yo he leído un libro esta mañana, pero no lo he terminado. Pasando a al segundo ejemplo. Vamos a anclar nuestro segundo ejemplo. Ejemplo 2. Tenemos acá. ¿Qué va a pasar con el verbo to have cuando lo trabajemos con la tercera persona? Este va a cambiar, ya dejará de ser to have por ser has. Has va a trabajar
con las terceras personas. La tercera persona que es he, she, it. Él, ella, ello. Has solamente va a trabajar con estos tres pronombres. ¿Ok? Un ejemplo. He has worked. He has worked. Él ha trabajado. He has worked. Worked es un verbo regular. Todos los verbos regulares en pasado y en pasado participio solamente le agregamos ed. No cambia su estructura gramatical. Si le quitamos el ed, sería en presente. No tendría sentido. Él trabaja. No tiene sentido. Pero si le agregamos ld, él ha trabajado. Teniendo en cuenta la conjugación de este tiempo verbal. Ahora vamos a hacerlo en una situación real. Tenemos acá, hi, Lisa, how have you been? How have you been? Otra pregunta, have you heard about Alex? Hi Lisa, how have you been? Have you heard about Alex? Hola Lisa, ¿cómo has estado? ¿Has escuchado de Ale? ¿Quién es Alex? Un personaje. Responde, hey, Johnny. I have been good. I haven't heard nothing. Okay. Hey Johnny, I have been good. I haven't heard nothing. Yo he estado bien. No he escuchado. No he escuchado nada, perdón. Vamos a corregir acá. Ok. Muy bien. Repasamos. Hi Lisa, how have you been? Have you heard about Alex? Hola Lisa, ¿cómo has estado? ¿Has escuchado de Alex? Hey Johnny, I have been good. I haven't heard nothing. Hola Johnny. Yo he estado muy bien. No he escuchado nada. Ahora, llevándolo a una situación de expresar de forma escrita, bien sea una carta o un enunciado, vamos a redactar de la siguiente manera un relato. I have read many books for school. My mother has worked in this pandemic. Como vamos aquí, un error. My brother and I have felt
so long. Till we understood. Ok, lo dejaremos hasta aquí ya que no queremos saltarnos a la otra página. Se vería horrible. I have read many books for school. My mother has worked in this pandemic. My brother and I have felt so long till we understood. Yo he leído muchos libros de la escuela. Mi madre ha trabajado en esta pandemia. Mi hermano y yo nos hemos sentido tan solos hasta que entendimos. Till we understood the situation, hasta que entendimos la situación. No copié situation debido a que el espacio no me da. Ahora vamos con el pasado perfecto. El pasado perfecto me indica una cosa que ya había tenido lugar antes de que ocurriera otra cosa. Me indica una cosa que ya había tenido lugar antes de que ocurriera otra cosa. Este se conjuga con el auxiliar had. Fíjense bien este detalle. Had es el pasado del verbo have, to have, que es tener o haber. Si yo digo que to have en forma auxiliar es haber, ¿cómo sería en pasado? Had sería había. ¿Ok? Vamos ahora a verlo con un ejemplo. Tomando en cuenta el enunciado, repetimos, me indica una cosa que ya había tenido lugar antes de que otra cosa ocurriera. ¿Ok? El ejemplo. I had worked there before you. I had worked there before you. Yo había trabajado allí antes que tú. Yo had, había worked. Recuerden la pronunciación de la ed. En todos los verbos regulares tiene que ser así. Worked finaliza como si fuese una T. Hay ciertos verbos que cambian el sonido dependiendo de la letra que esté antecedida. Por lo menos paint, paint, que es pintar. Si le agrego el ed sería painted, painted. Pero ya sería estudiar a fondo la pronunciación de los verbos regulares, los que tienen características especiales. Continuamos. There significa allí o allá. Before you. Una situación que ya ha pasado. I have worked there. Antes de que ocurra otra situación. Before you. Yo había trabajado allí antes que tú. ¿Ok? Ahora bien, para finalizar vamos a ver una tabla de dos verbos. Hay muchos más verbos, miles de verbos, pero vamos a utilizar uno regular y uno irregular. Tenemos acá to work. To work en infinitivo es trabajar. Lo tenemos acá. Trabajar. En pasado. Vamos a colocarlo en pasado. Le agregamos la ed. Worked. Vamos a conjugar este verbo en pasado con el pronombre de la primera persona. En presente sería I work, yo trabajo. En pasado sería I worked, yo trabajé. Ok. En pasado participio, ¿qué vamos a agregarle? Vamos a colocar igual worked. Le agregamos ld. ¿Cómo sería el pasado participio de trabajar? Si dije yo trabajé,
agregándole el auxiliar have, que es haber, ¿cómo sería? Yo he trabajado. I have worked. Yo he trabajado. Veamos ahora el caso del verbo to go. To go es ir. ¿Cómo? Sería en pasado. Went. ¿Por qué cambia, profesor? Preguntarán. Sencillo, es un verbo irregular. Los verbos irregulares cambian su estructura gramatical en el pasado y en su pasado participio en ocasiones. Por ejemplo, acá, el verbo ir cambia tanto en pasado como en pasado participio. Conjugación con la tercera persona. Él va. He goes. Otra cosita, otro detalle que vamos a tener en cuenta. Los verbos con la tercera persona se le agrega ES cuando terminan en O, H y X. Cuando terminan en O, H y X. Si no, solamente le agregamos una S. Pero como vemos acá, el verbo go termina en O, le agregamos ES. Sería goes. Para la tercera persona. Fíjense bien. Un ejemplo. He goes to the downtown. Él va al centro. Si lo vamos a usar en pasado, vamos a agregar aquí otra celita aquí para el significado. Sería él fue al centro. ¿Por qué fue? Porque estamos hablando de la tercera persona. Él va al centro. Él fue al centro. Vamos ahora. El pasado participio de to go sería gone. Pasado went. ¿Pasado de qué? De to go. De ir. Went. Pasado. Gone. Participio pasado. Si decimos él fue al centro, he went to the downtown. ¿Cómo haríamos con el pasado participio? He has gone to the downtown. Él ha ido al centro. Ido. El significado de este verbo irregular en pasado participio. Muy bien. Eso es todo. ¿Qué les dejo de tarea? Busquen la tabla de verbos regulares e irregulares. Y fíjense bien que les aparezca tanto en infinitivo. Practican conjugaciones con el presente perfecto. Presente perfecto, utilizamos un pronombre personal, bien sea I, you, he, she, it, we, you o they, más el verbo auxiliar. ¿Cuál verbo auxiliar? Recordamos, vamos a ver, to have, en presente perfecto, más el pasado participio de cualquier verbo que vayamos a utilizar para expresar una situación. Ahora, el pasado perfecto. Me enrollo, profesor. Es complicado. El pasado perfecto sencillamente vamos a cambiarle. Es el auxiliar. Ya no va a ser haber, sino había. Vamos a usar had. Volvamos acá. Had, que significa había. Si yo digo I have read a book. Yo he leído un libro. Vamos a ver un ejemplo desde el inicio. Vamos a utilizar la tercera persona. Este ejemplo que está aquí. Más sencillo. Imposible. En presente perfecto, he has worked. Él ha trabajado. Pero quiero convertir este en pasado perfecto.
He had worked. Él había trabajado. ¿Qué cambia? Cambiamos has por had. Muy bien, muchachos, eso es todo. Ok. Ya les estaré dejando las indicaciones en la descripción del video. ¿Para qué? Para que realicen la actividad. Presten mucha atención a las indicaciones para que no se vayan a equivocar. Se las dijera por acá, pero ya el video ha transcurrido mucho tiempo. Ok, fue un placer. Bye bye.